estudiar una lección muy hermosa, muy preciosa, y yo sé que cada uno de nosotros hemos venido con el propósito de aprender palabra del Señor. Estamos estudiando los profetas menores y esto nos está dando a nosotros un cierto conocimiento de cómo estos profetas se compaginaron con los que conocemos como profetas mayores, no porque haya cierta discriminación en el ministerio de ellos, sino es por sus escritos. Profetas menores es porque tienen sus escritos muy cortos, y profetas mayores son aquellos como Isaías, Jeremías, Ezequiel, que tienen muchos capítulos en sus libros. Pero todos ellos, hermanos, estuvieron profetizando tanto en Israel como en Judá, y nosotros ahora vamos a tener una lección en uno de los profetas menores, que es Miqueas. Así que búsquelo en su Biblia, téngalo ahí abierto para que pueda usted estar llevando a cabo la lectura que vamos a tener. Y vemos entonces que tenemos la lección de hoy con un tema que vamos a repetirlo ya que está allí en la pantalla. Todos digámoslo: la práctica de la verdadera religión. Una vez más, la práctica de la verdadera religión. Y hay un pensamiento central. La verdadera religión se evidencia practicando la justicia, amando la misericordia y manteniéndose humilde ante Dios. Digámoslo todos: la verdadera religión se evidencia practicando la justicia, amando la misericordia y manteniéndose humilde ante Dios. En Santiago nosotros encontramos lo que es la religión, hermanos. Santiago trata de poner un énfasis en lo que es la verdadera religión, y ahí está en Santiago capítulo 1, versículo 26 al 27. Y dice: si alguno se cree religioso, vamos a tener esto en mente durante esta clase. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Está hablando con un comportamiento muy personal. Refrenar la lengua y de tal manera que se engaña el corazón. En otras palabras, decir: bueno, yo creo que estoy agradando a Dios, pero uno mismo sabe que está mal. Uno quiere solamente aparentar, uno se da cuenta de que no está sometido a Dios, porque, hermano, nosotros somos tan inteligentes que sabemos muy bien si estamos bien con Dios o no. Pero en la religión, que es práctica en sí, especialmente cuando se está tratando con el prójimo, es algo que tenemos que estar muy vigilantes. Notemos nosotros que aquí habla de la lengua. La lengua dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana, completamente vana, porque la lengua daña, ¿verdad que sí? Santiago da todo un capítulo completo, en el capítulo 3, sobre la lengua, y la lengua daña, la lengua es peligrosa. ¿Cuánta gente ha estado por los suelos debido a la lengua de otros, donde han sido dañados? Porque déjeme decirle, la gente cree lo malo. Si alguien le dice a usted algo bueno de alguien, a usted se le olvida rápido lo que le dijeron. Pero si le dicen algo malo, usted lo va a recordar siempre cada vez que vea a esa persona. Y va a regar la noticia. Pero si le dicen de algo bueno, esa noticia se la guarda usted sola o usted solo. Y no puede compartir con los demás. Pero lo malo siempre tiende a compartirse, porque la persona siente placer en defraudar a otros. La lección de hoy
se va a tratar sobre eso. Cómo esta gente venía contra los pobres, venía contra aquellos que realmente necesitaban ayuda, pero no les daban ayuda. Dice el versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es una fraternidad que se debe guardar, estar siempre pendiente de las necesidades de nuestro prójimo. Nosotros tenemos que aprender a esto, mis hermanos, porque es cierto, Cristo dijo que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Usted ahora ve a una persona necesitada y no está segura si en verdad está necesitada. No se sabe, porque hay muchas cosas que están pasando que uno dice, bueno, voy a ayudar a esta persona, y de repente se da cuenta que esta persona está mejor que usted. Ustedes han visto su video donde andan algunos pidiendo dinero en la calle y se visten de pobres y todo esto, y de repente alguien se da cuenta y lo sigue con su cámara, y cuando ya llega a un cierto lugar donde dejó su carro, es un carro de lujo, de buena marca, del año, y se cambia la persona de vestido, y ahí ven que andan comprando en los mejores lugares. O sea que es terrible todo esto, pero el necesitado de todas maneras no va a faltar. Uno pues tiene que usar la inteligencia para ayudar especialmente a nuestros hermanos, porque es la cosa más segura para bendecir a los demás. Mas sin embargo dice acá que nos guardemos sin mancha del mundo, no participar en las cosas del mundo. El religioso se conoce muy bien, ¿verdad? El religioso sabe muy bien cómo debe de comportarse, con quién se debe juntar, en qué cosas debe participar, a dónde no debe de ir, guardarse sin mancha del mundo. Ahora, Santiago está hablando de una práctica religiosa, pero aquí en Miqueas, una de estas prácticas era muy común. No querían ellos darse por vencido, querían tener sus ídolos, querían tener sus dioses, querían estar siempre mostrándose como personas religiosas, pero no tenían una comunión íntima con Dios. Ahí está la diferencia, una comunión íntima. La Biblia dice que la comunión íntima de Jehová son aquellos con los que le temen, con aquellos que realmente lo aman. Así que uno puede ser religioso sin tener una comunión íntima con Dios. ¡Qué tremendo! Dice 1 Corintios capítulo 13 que si yo doy mi cuerpo a quemar, aun si hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Quiere decir que yo puedo actuar religiosamente simplemente para cumplir con requisitos religiosos, pero sin el amor de Dios en mi corazón. Eso está tremendo. Así que, hermano, es algo que es muy delicado, y aquí es donde muchos fallamos, porque pensamos que haciendo el bien nosotros estamos bien con Dios. Pero ¿en qué forma estamos haciendo el bien? ¿Lo estamos haciendo con amor? ¿Lo estamos haciendo con devoción, de corazón, en verdad? ¿Y estamos guardando una íntima comunión con Dios? ¿Estamos siendo dirigidos por Dios? Ese es el asunto. Entonces, aquí en Miqueas tenemos el capítulo 6 que nos va a estar ocupando en esta clase. Y Miqueas, hermano, usted que tiene su expositor, se da cuenta que él estuvo ministrando durante los años 735 o entre 735 y 710. Esta ministración fue también contemporánea con Amós, Oseas e Isaías. Así que mientras que unos estaban en Israel, las 10 tribus, otros estaban en Judá.
Miqueas estuvo ministrando antes de que Asiria viniera y se llevase a las 10 tribus. Nosotros hemos hablado de las 10 tribus que han desaparecido. Eso pasó en el año 722. Miqueas está hablando antes de que viniera esa invasión asiria. Por lo tanto, tenemos nosotros acá esta profecía que abarca no solamente lo que va a pasar con Asiria, sino que lo que va a pasar con Judá. Y Miqueas tiene el privilegio grande entre los profetas menores de anunciar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y del lugar donde iba a nacer. Eso está ahí en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué profeta tan usado por Dios? Que él profetizó donde Jesús iba a nacer. Y está profetizando que el que va a nacer es Señor en Israel. Y que eso es un ser eterno. El hecho de que va a nacer no quiere decir que ahí es su principio. No. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Se va a ser humano, pero viene desde los días de la eternidad. Es por eso que Jesús es Dios. El hecho de que Jesús se haya encarnado no le quitó su divinidad, no le quitó su deidad. El Padre lo recibió de regreso con ese cuerpo. ¿Y qué sucedió? Le dio a ese cuerpo también su deidad. A eso le llama Pablo que el acto de que el Padre lo sentó juntamente con él, lo sentó a su diestra, dando a entender. No está hablando de que lo hizo a él Dios, porque él es Dios. Él dijo, mi Padre y yo uno somos. Pero como llegó en cuerpo, llegó diferente a como salió. Salió en espíritu y ahora llega de regreso, pero lleva cuerpo. Pero ese cuerpo ya es glorificado y el Padre lo admitió en la divinidad, ese cuerpo. Lo admitió en la deidad. De tal manera que ese cuerpo que ahora está sentado a la diestra del Padre, está metido dentro de la divinidad, es un cuerpo que se ha convertido en algo divino, poderoso. La eternidad se metió en ese cuerpo. Ahora ese cuerpo es parte de lo que es Dios. Eso lo tenemos ahí en Colosenses. Si usted lo quiere subrayar y quiere tener este versículo, está en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice, porque en él habita corporalmente. ¿Qué quiere decir la palabra corporal? En cuerpo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Está claro, verdad que sí? En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es porque el cuerpo de Cristo ahora es parte de la deidad. Por eso dice Pablo que el Padre lo recibió, que el Padre lo sentó, que el Padre lo otorgó. Pero está hablando de esa metamorfosis que Cristo tuvo. Ahora lleva cuerpo. Si Jesús no se hubiera encarnado, de Jesús no se hubiera dicho estas cosas, que fue sentado a la diestra del Padre, que el Padre lo recibió, que el Padre lo exaltó, que el Padre acá, que el Padre... No, porque es Dios. Pero cuando Pablo habla de esa manera, está hablando con respecto a su cuerpo glorificado. Entonces, ahí está la gran diferencia. Y esto es lo que Jesús ora al Padre antes de ser crucificado, porque él sabía muy bien que no iba a regresar igual y que el Padre era muy delicado y él tenía que guardar su cuerpo en santidad. Imagínense ustedes si Jesús se hubiera puesto tatuajes,
yo creo que el Padre no lo hubiera recibido. ¿Verdad que sí? No lo hubiera recibido. Por esa razón es que nosotros tenemos que entender que nuestro cuerpo, ahora dice Pablo, que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, y que nuestro cuerpo ha sido comprado con la sangre de Cristo Jesús, por un precio muy caro, lo dice en 1 Corintios capítulo 6. Ahora, Cristo ora en San Juan capítulo 17, en el versículo 5, y oiga bien las palabras de Jesús. Estas palabras muchas veces las leemos nosotros y las tomamos así a la ligera, como que Jesús está haciendo una oración nada más muy rápida al Padre. Pero el versículo 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. El apóstol Pablo dice que el Padre lo sentó a su diestra. Pero Jesús sabe muy bien que va en cuerpo, va de regreso con un cuerpo glorificado, no va igual de como salió. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En otras palabras, le está diciendo: recíbeme así como voy, recíbeme con este cuerpo que llevo. No voy de regreso de la misma manera de como salí. Yo voy con un nuevo cuerpo ahora. Ahora, ¿por qué Jesucristo se encarnó y tomó un cuerpo glorificado? Para redimir también nuestros cuerpos. Porque Él dijo: para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y 1 Juan capítulo 3 dice que cuando Él venga, le veremos tal como Él es, y seremos tal como Él es, pero no siendo dioses, sino en su cuerpo, con un cuerpo glorificado. A eso se refiere. Cada vez que habla de que vamos a ser como Cristo, que usted piensa en su cuerpo glorificado, ese cuerpo que Él adoptó para que nosotros tuviésemos entrada también al Padre y estemos con Él en el reino celestial, en la nueva Jerusalén. Porque, oiga bien, habrá un cielo nuevo y habrá una tierra nueva. Todo será físico, pero eterno. ¿Y por qué Dios hace un cielo nuevo y una tierra nueva? Los hace para los nuevos cuerpos que van a existir, para todos nosotros. Un nuevo cuerpo necesita una nueva tierra y un nuevo cielo, porque los primeros pasaron. El primer cielo, la primera tierra pasaron, ya no está. Ahora, ¿usted cree que Miqueas no toca esto? Miqueas toca esto. Si usted se va al capítulo 5, el capítulo que hemos leído en el versículo 2, que dice que nace en Belén Éfrata, o en Belén de Judea. Se dice Belén Éfrata o Belén de Judea porque en la tierra o en el territorio de Efraín también hay otra Belén. Usted puede ir a Jueces, cuando se distribuyen las tierras y establecen ciudades. Cuando habla de Efraín, ahí está otro Belén, el Belén de Efraín. Pero aquí habla de Belén Éfrata, Belén de Judea, para distinguirla de la otra Belén. Es un pueblo pequeño. Dice: pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora, desde el versículo 2 al versículo 3 está lo que es la edad de Jesús. Se cree que Jesús fue crucificado a la edad de 33 años. Y otros piensan que a 34, pero el asunto es que está en esa edad. Quiere decir que entre el versículo 2 y el versículo 3 hay 33 años. Pensemos nosotros lo que dice Miqueas 2:3. Pero los dejará. Los dejará, quiere decir la ascensión de Cristo. Cuando Cristo se va, después de haber resucitado, se va. Entonces dice Miqueas: los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. ¿Quién es el que va a dar a luz? Israel. Por eso está en Apocalipsis capítulo 12 que la mujer
vestida de sol, da a luz y a un hijo, que el dragón está ya presto para devorarlo. Es el remanente fiel que va a suscitar durante la gran tribulación. Y esto, hermano, es muy hermoso saberlo porque va a regresar hasta que la que dé a luz. O sea, hasta que Israel haga flotar, haga aparecer las 10 tribus perdidas. Porque Apocalipsis ya habla de las 12 tribus y 12,000 de cada tribu van a ser sellados. Esto de entender que son 144,000 en su totalidad. Pero ya está incluyendo a aquellos que Israel dio a luz. Y esto lo tenemos nosotros, hermano, muy bien visto también por otros profetas. Y Miqueas se combina con Isaías porque son contemporáneos. Note bien que entre el versículo 2 y el versículo 3, ¿cuántos años hay? 33 años. Cristo nace en Belén y luego se va en el versículo 3. Se va. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, hasta que aparezcan las 10 tribus en la gran tribulación. Él va a regresar al final de los 7 años de tribulación. En la mitad de los 7 años empezará el anticristo, la bestia, a perseguir a los israelitas, y ahí van a suscitar lo que conocemos como las 10 tribus perdidas. Isaías habla al respecto también. Isaías capítulo 66. En su último capítulo, él habla de que Israel va a dar a luz el remanente fiel. Y el versículo 5 del capítulo 66 dice: oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis en su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado. Pero él mostrará para alegría vuestra pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, oiga bien, está hablando de Israel. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. Oiga bien, en primer lugar, antes de que estuviese de parto, Israel primero da a luz un hijo. ¿Qué dice Romanos capítulo 9? Que Jesucristo viene de Israel. ¿A quién dio a luz Israel primero? A Jesucristo. Nace Jesucristo. Es la mujer de que habla Génesis capítulo 3 versículo 15. Israel es la que da a luz a este hijo varón que le da en la cabeza a Satanás. Ahora, dice acá: antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz un hijo. Ahora dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? Está hablando de la tierra de Canaán, de la tierra de Israel. Usted tiene que ver el contexto cuando aparece la palabra tierra, a ver si está hablando del mundo entero o está hablando de la tierra de Israel. Aquí está hablando de la tierra de Israel. Cuando dice tierra, tierra, oye palabra de Jehová, le está hablando a Israel, según el contexto. Hay que saber muy bien esto. Aquí es donde muchos predicadores fallan. Por eso, hermano, es menester estudiar la Biblia con mucho cuidado. Concebirá la tierra en un día. Nacerá una nación de una vez. Nacerá.
¿Cuál es esta nación que nacerá? Las 10 tribus. Nacerá de una vez, así, en un abrir y cerrar de ojos. Nacerán las 10 tribus perdidas. Las 10 tribus que no se sabe dónde están. Y luego dice, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Quién estuvo de parto? Aquí está claro. Sión. ¿Y quién es Sión? Jerusalén. Dio a luz sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Los que están dispersados, aquellos que están sepultados. ¿Cuáles son las tumbas de estos? Según Ezequiel capítulo 37, son las naciones que tienen a este pueblo de Israel, los tienen escondidos, pero van a resucitar. Ahora dice, yo que hago dar a luz, no haré nacer, digo Jehová. Esto es lo que le muestra Dios a Ezequiel en el capítulo 37. ¿Vivirán estos huesos? Yo no sé, Señor, tú lo sabes. Pero vino el Espíritu Santo y formó todo, juntó todo hueso con hueso y creó los tendones, los músculos, y hasta que Ezequiel vio un gran ejército de pie. Luego dice, ¿yo qué hago engendrar? ¿Impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová, he aquí, yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis, y en los brazos, oiga bien lo que dice, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo, y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra tus enemigos, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, hablando de Apocalipsis 19, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Entonces, está hablando de Jehová. ¿Y quién es el que viene en el caballo blanco de Apocalipsis 19? Jesucristo. Así que Jesucristo también es Jehová. Y dice, los que santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. En otras palabras, está hablando directamente con su pueblo nada más, que para ellos es contaminación comer estos animales inmundos. ¿Se acuerdan de Pedro, ahí en Jope, que dice Dios, mata y come? Yo no he comido cosa inmunda. Nada de esto común ha entrado por mi boca. Luego dice, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré a los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Recordemos nosotros que muchas de estas naciones estaban tras la cortina de hierro. ¿Qué quiere decir esto? Rusia era una de las naciones que estaba tras la cortina de hierro, donde no permitían que el evangelio llegara, y las Biblias tenían que ser metidas a las escondidas, porque el que tomara una Biblia, o si el gobierno encontraba a alguien con una Biblia, entonces lo juzgaban y hasta lo mataban. Ahora, y traerán todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, y a mi santo monte de Jehová,
al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Esto es muy importante, porque aquí se está hablando de todas las naciones. Ahora, no solamente son los israelitas que van a subir a Jerusalén de todas las naciones cada cierto tiempo, cada 6 meses, cada año, durante el milenio, las naciones estarán subiendo a Jerusalén para llevarle ofrenda al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tomará también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Miren qué profecía tan hermosa es esta, que no solamente está incluyendo a Israel, está incluyendo a los gentiles que han creído en Cristo. Por eso Pablo dice que la iglesia, o Pedro dice que la iglesia es un real sacerdocio, donde en el milenio, tanto la iglesia como los israelitas estaremos juntamente con Cristo reinando. No se mezclará la iglesia con Israel, mas sin embargo, de la iglesia Dios siempre va a tener sacerdocio para que le sirva durante el milenio, no solamente de los judíos o israelitas. Dice el versículo 22, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Esto significa que Israel nunca será desechado por Dios. Hay quienes creen que la iglesia ha reemplazado a Israel, pero no es así. Israel sigue siendo Israel. La iglesia es un pueblo que se compone de judíos y gentiles, pero que no ha reemplazado a Israel. Por eso dice acá que su descendencia será eterna. Y oiga bien, ¿cómo van a ir ellos a adorar? Todo el mundo, todas las naciones, en un orden debido. Y de mes en mes, y de día de reposo, y en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Quién en verdad está hablando acá? Es el Rey de Reyes, es Jesucristo. Y dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Eso será lo que pasará en el Armagedón. Habrán muchos, pero millones de cadáveres destruidos por Jesucristo. Ahora, recordemos que todos esos cadáveres tienen ya el 666. Ellos ya pertenecen a la bestia y están guerreando contra el que viene en las nubes. Pero los que entremos al milenio vamos a ver todos estos cadáveres y las aves de los cielos vendrán y se alimentarán de ellos. A esto se le llama la cena de Dios. Venid a la cena de Dios, les dice a las aves. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá. Eso debe entender que así como la bestia y el falso profeta fueron los primeros que estrenaron el lago de fuego, y así como los demonios y Satanás más tarde es tirado al lago de fuego, ahí también todos estos que se rebelaron contra Dios serán tirados al lago de fuego. Y ellos no irán al infierno, como si alguien ahora muere y se va en espíritu y alma al infierno y su cuerpo queda acá en la tierra. Pero estos se van directamente al lago de fuego. ¿Cómo va a suceder? Dios sabe cómo, porque aquí no dice que ellos van a resucitar en ese momento, pero sí, después del milenio, todos ellos van a resucitar. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es algo tremendo esto. Ahora, y serán abominables a todo hombre. Quiere decir que todos estarán repugnando todos esos cadáveres que estén ahí tirados. Dios, hermano, tiene un plan para este mundo. Y nosotros estamos dentro de ese plan, pero el plan de Dios consiste en salvación y condenación. ¿De qué lado estamos nosotros? Eso es muy importante que nosotros lo sepamos. ¿En qué lado del plan de Dios estoy yo? ¿Estoy yo en el lado de la salvación o estoy en el lado de la condenación? Cristo dijo que los muertos oirán su voz y unos van a resucitar para vida eterna y otros para condenación eterna.
Entonces, esto es de Miqueas. Así que Miqueas cubre esto en el capítulo 5. Ahora, del 2 al 3 del capítulo 5 hay 33 años. Los deja Jesús, se va para el cielo, pero regresa. En el versículo 4 se establece el milenio. Dice, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza el nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Está hablando entonces ya del reinado. Cristo se va y regresa. Miqueas cubre todo esto. Miqueas es un libro muy hermoso, porque en el capítulo 6 ya habla completamente de lo que le espera a este pueblo a pesar de su maldad, a pesar de su desobediencia. Él les habla en el capítulo 6 y en el capítulo 7 pues ya está el remanente fiel en los últimos días. Pero cuando nosotros estudiamos el capítulo 6, nos damos cuenta, mis hermanos, que este capítulo llega a un punto donde Dios está concientizando en la mente de Israel, tanto de las 10 tribus como de Judá, el pacto que él hizo con ellos cuando el pueblo estaba unido allá en el Sinaí. La manera en que usó a 3 personas, Moisés y a Aarón y a María, ahí en Miqueas 6:4. Esto lo tenemos nosotros muy bien establecido, de que estos 3 hermanos, 2 hermanos y una hermana, fueron los instrumentos que Dios usó para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Ahora, aquí, hermano, hay una rivalidad entre Dios y esta gente, porque nosotros nos damos cuenta que hay profetas mentirosos. Los líderes cristianos ya no hacen nada por amor al pueblo, lo están haciendo ya por intereses mezquinos. Se terminó el amor ministerial en sí, y ya todo se volvió un negocio, como está sucediendo en estos días, donde las almas, hermanos, se están perdiendo y el amor de Dios está desapareciendo y se le está dando mucho énfasis a lo material. Y esto es muy peligroso, porque Satanás se aprovecha de todo esto. Y esto, hermano, lo recalca Dios en el capítulo 2. Y les dice un ay. Dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad. Quiere decir que ya es con un propósito determinado que se lleva a cabo todo esto. Y maquinan el mal. Está hablando de gente que sí tiene la posibilidad de hacer un mal. Porque aquel que tiene poder para hacer el mal, tiene más libertad de pensar de hacer el mal. Aquel que sabe muy bien que aunque piense, no tiene la capacidad, no tiene la fuerza, no tiene el control de nada, mejor está pensando en otras cosas, en comerse un ice cream y otra cosa, porque no le va a trabajar nada. Pero aquel que tiene poder, dice, ya sé lo que yo quiero hacer acá, quiero destruir acá, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero vengarme, o sea, en otras palabras, hay muchos pensamientos malvados. Cuando el poder, hermano, se usa sin darle a Dios la honra y la gloria. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano, ¿qué dice? El poder. Tienen en su mano el poder. Por eso es que, mira, mi hermano, Dios nos ha dado a nosotros un poder sobrenatural para amar, pero no lo queremos usar. Cuando
queremos usar el amor de Dios en nuestra vida, tenemos que pensar bien de nuestro prójimo. Si dos esposos en la mañana discuten y se enojan y alegan y se tiran sartenes y palazos y cuanta cosa, ¿verdad? Y se van a trabajar los dos, o uno se queda, digamos que la ama de casa se queda en casa y el marido se va a trabajar. En la tarde ellos se van a encontrar de nuevo, porque no hay otra para dónde agarrar. Se tienen que encontrar, especialmente si tienen hijos, ¿verdad que sí? Y están allá. El marido que está trabajando se está recordando lo que pasó en la mañana y está repitiendo la escena y dice: ay, se me olvidó decirle esto, cuando llegue se lo voy a decir. La mujer que está lavando los trastos está pensando igual: cuando ese viejo regrese le voy a decir toda la verdad en su cara. Y están los dos encendidos. Cuando llega la tarde y se encuentran, déjeme decirle que el pleito va a ser 2 veces peor que el primero de la mañana. Y va a empezar mala discusión y se van a decir cosas que ya pensaron con anticipación porque tenían poder de decirlo. Con mucha anticipación, le voy a decir esto, hasta creo que hasta sacan un lápiz y escriben punto número 1, punto número 2, punto número 3. ¿Verdad? Y el punto es de que llegan y el problema se engrandece porque ya hay maquinaciones malvadas, ya no hay compasión, ya no se piensa en la paz del hogar, ya no se dice yo hice mal. Al llegar a casa le voy a decir a mi esposa que me perdone, o la esposa dice cuando venga mi marido le voy a decir que me perdone porque realmente yo hice mal. Le grité más de la cuenta, le dije esto, le dije que tenía nariz de Pinocchio, o sea, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? El pleito. Ahora, pensemos en algo diferente. Ellos se pelean en la mañana, ella se queda en casa, él se va a trabajar. Pero cuando él está ahí en el trabajo, él empieza a orar: Padre, peleé, esta mañana yo tuve un problema con mi esposa, perdóname, la traté mal, le dije esto, le dije lo otro, ayúdame, Señor, a que haya paz en mi casa. Y él no está pensando mal de ella, está pensando bien, está orando a Dios, diciéndole que traiga paz al hogar. Ella está lavando los tazos, está cocinando y dice: ay, Señor, dale paz a mi marido, dame paz a mí, Señor, que esta tarde que nos juntemos, no haya pleito, que los dos estemos contentos, felices. Y bueno, el punto es de que ella está tan contenta que le prepara una buena cena. Dice, le voy a preparar una buena cena, aunque quizá venga enojado, pero yo le estoy pidiendo al Señor que me dé paz, y le prepara una rica y deliciosa cena. Y el marido ya llega y antes de entrar dice: Señor, que haya paz en esa casa, que encuentre a mi esposa feliz. Y abre la puerta y entra y están los dos calladitos y no se alegan para nada. Al rato le dice ella: ¿quieres comer, mi amor? Y él le dice: ¿y qué hiciste? ¿Verdad? Pues mire, te hice tu comida favorita y todo eso, y ya pues le sirve y hay paz en casa. Ahora, ¿por qué pasó esto? Por el pensamiento que ambos tuvieron cuando estaban allá. Cuando piensa mal de su cónyuge, el problema se enciende más. Cuando piensa bien, la paz llega. Todo es el pensar. Por eso dice acá: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Tenemos nosotros que entender esto, hermano. Si Dios nos ha dado poder del bueno, para que nosotros tengamos paz en nuestra casa, paz en el matrimonio, paz con nuestros hijos, paz con nuestros hermanos en la iglesia, paz con todos los hombres, dice el apóstol Pablo. Procurad estar en paz con todos los hombres.
A esa paz se refirió Jesús cuando dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Cuánto estamos disfrutando de esa paz? Nosotros los casados, ¿estamos disfrutando de esa paz? ¿O estamos victimizando a nuestra esposa, padre? Porque es el Día de los Padres. ¿O estamos nosotros victimizando a nuestros hijos? Esposa, ¿cómo estás tratando a tu marido? ¿Estás hablando con el amor de Dios? ¿Estás pensando bien en él? ¿Estás realmente orando por él para que el Señor lo ayude? Y lo mismo nosotros, ¿estamos orando por nuestras esposas? Estamos nosotros pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría, entendimiento, inteligencia y que reduzcamos nuestros errores para que en la casa haya felicidad, para que el matrimonio esté contento, feliz. No poner sanciones para nada, porque hay hogares que se pelean y tardan un mes sin hablarse usted. ¡Qué barbaridad! Y aunque duerman juntos en la cama, ahí están, mire, al rato uno se cayó en la cama, ¿qué? El otro lo empujó. Dice, perdóname, le dio un empujón con los pies. Ahora, ve usted por cómo este pueblo estaba, especialmente los dirigentes, aunque Miqueas realmente está considerando a los oprimidos, a los pobres, porque lo que esta gente está haciendo es oprimiendo a los pobres. Isaías habla más políticamente, se dirige a los gobernantes, pero Miqueas está hablando a aquellos que están oprimiendo a los pobres. Dice, ay de los que en sus camas piensan cosas malas. Ahora dice el versículo 2, codician las heredades. Oiga bien lo que está pasando. Codician las heredades y las roban. Ellos piensan en el pobre o en aquel que tiene algo y todavía se lo quieren quitar. Están codiciando las heredades y las roban. Y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Es por eso que yo no estoy muy de acuerdo en que los cristianos estemos prestando dinero con intereses. Hay gente que en las iglesias dan dinero, pero cobran intereses. El amor de Dios, dicen. Dios me tiene aquí para ayudarte, mi hermano, pero 35% de interés, ¿verdad? Cobra más intereses que las casas de préstamo. Y los hermanitos en pura necesidad están allí acudiendo al hermano y el hermano está aprovechando. Y hay quienes agarran y hasta los hacen firmar un papel de que si no me pagas para el tiempo, pues me pagas con tu casa. O me pagas con tu carro. Me pagas con esto. Y dentro de la iglesia. Por eso yo no estoy de acuerdo que esto se practique dentro del pueblo cristiano. Ayudamos o no ayudamos, pero usted y yo sabemos muy bien que han pasado muchas cosas. Yo he tenido que parar, no en esta iglesia, pero he tenido que parar a algunos que hasta el seguro social andaban pidiendo. Y los hermanos, yo no sé por qué hay hermanos tan ingenuos. Hermano, no te dejes llevar simplemente porque hablen lenguas, porque anda danzando según él en el espíritu. Es para atraer, es para... Y que luego se te acerque para aprovecharte de ti. Ten mucho cuidado con esto. Por eso que aunque muchos se enojen conmigo, yo tengo que educar a la iglesia. Los que se van a enojar son los fraudulentos, aquellos que quieren hacer el mal. ¿Y por qué? Muchas veces vienen algunos por acá y se quedan y de repente se tienen que ir. Porque no vienen con buenas intenciones. Todo aquel que venga con buena intención a esta iglesia se va a quedar para glorificar el nombre del Señor con nosotros. Porque aquí tenemos que practicar también lo social. No, lo que el Espíritu diga, eso se hará. Y muchos creen, es que el Espíritu Santo lo está hallando. No. A un tramposo el Espíritu Santo no lo va a guiar usted. A uno que ande haciendo fraude por ahí, el Espíritu Santo no es guiado por el Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado. Es como los muchachos que se van a conseguir muchachas a las iglesias, que se vuelven muy espirituales. Mire, ahí andan. Y después de que se la llevan, que se casan, se van al mundo otra vez. Y vuelven hasta las drogas y todo esto. Y la pobre muchacha que yo pensé que era cristiano, hablaba en lengua, levantaba la mano. Los engañan fácilmente.
Por eso Juan recomienda, dice que examinemos los espíritus. Examinemos los espíritus si son de Dios o no. Porque hoy en día hay muchos falsos. El apóstol Pablo sufrió con muchos de ellos. Dice que el diablo se viste como ángel de luz. Y el apóstol Pablo confrontó a muchos que querían predicar el evangelio, pero no para salvar las almas por amor, sino por ganancias deshonestas. Y esto es muy peligroso, mi hermano. Muy peligroso. Ahora, note bien, el versículo 3 dice, por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos porque el tiempo será malo. Todo esto es por causa del pecado de Jacob, de Israel. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán. No te ven por qué Dios dice, he aquí yo pienso, porque ellos están pensando. Entonces Dios quiere irse paralelamente con ellos. Okay, ustedes piensan, yo también pienso. Ustedes piensan esto, yo también pienso. Estoy pensando contra ustedes algo también. Y luego dice, en aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y se harán decha de lamentación diciendo, del todo fuimos destruidos. Era cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros. Y luego dice, por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. Es que la tierra es de Jehová. ¿Por qué Dios le dijo a Israel que cada 7 años no sembrara? Porque la tierra es de Jehová. El que estaba dentro de ese territorio de Dios, hermano, tenía que pagar las consecuencias si hacía algo malo. Nosotros tenemos que entender, hermano, que cuando estamos en la iglesia y cuando estamos dentro del pueblo del Señor, estamos en el territorio de Dios. Nosotros no podemos hacer cualquier cosa. Estamos en el territorio de Dios. Yo no sé por qué hay muchos en las iglesias donde se creen dueños de las iglesias para andar sacando a quien quieran sacar, para andar martirizando a quien quieren martirizar. Se creen con poder, simplemente porque tienen un privilegio que le pusieron una posición ahí en la iglesia, anda ya siendo juez y haciendo muchas cosas negativas, arruinando las congregaciones. Y usted quizás es testigo, yo soy testigo de muchas cosas desde mi niñez, cuando estaba en mi país, hombres que tenían poder, porque eran los líderes de la iglesia, hacían con el pastor lo que querían. Yo recuerdo las reuniones, las reuniones eran mensuales, le daban los reportes, y recuerdo que yo fui hasta secretario general en un cierto periodo de la iglesia, donde tenía que escribir todas las minutas. Y mi corazón se compungía cuando tenía que escribir, el hermano fulano le dijo al pastor esto, y aquí que allá, y que esto y lo otro, y el otro le dijo esto. O sea que yo tenía que poner todas las minutas ordenadamente. Y era terrible. Le atacaban a sus hijos, los maltrataban, y como los pastores tenían 4 años para estar allí en la iglesia y luego lo movían a otra iglesia, así eran, ¿verdad?, de esos concilios que mueven a los pastores cada 4 años. Entonces ellos se apoderaban de todo eso, tenían poder y destruían y maltrataban a los siervos del Señor. A mí me dolía eso en el corazón, porque usted cree que yo nunca quise ser pastor. Porque el pastor es el más atacado en una iglesia. Usted piensa que algún miembro puede decir, en la iglesia a mí me atacan mucho. No, en la iglesia el más atacado es el pastor. Porque hay familias enteras juzgando al pastor, hablando mal contra el pastor. Sus hijos ya pasan al lado y no lo saludan, lo desprecian, no hacen cuanta cosa. ¿Por qué? Porque oyen a sus padres hablar mal de su pastor. Y ya el pastor no vale nada. Hay iglesias donde el pastor no vale nada en verdad. Ni lo saludan, ni le hacen nada de honor, nada de esto. ¿Por qué? Porque el enemigo se mete en estas mentes y maquinan cosas malas en contra de sus líderes. Pero por esta razón es que en nuestra iglesia nosotros tenemos esta educación.
Porque, hermano, el cristiano no solamente tiene que ser un cristiano, llamarse espiritual, tiene que mostrar educación, tacto y diplomacia. De tal manera que si aún alguien te ofende, tú puedes ser una persona educada, saludarla, no andar ahí con gestos. Si aquel te hace gestos de payaso, tú no hagas esos gestos. Si otro te hace un gesto de brujo, no hagas esos gestos. Porque andas imitando esos gestos. Tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. La luz tuya tiene que brillar en medio de las tinieblas. No te dejes apagar esa luz que Dios te ha dado. Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Todo aquel que anda comportándose de la misma manera que está aquí descrito o está aquí evidenciado, es porque está en tinieblas. La persona que está en tinieblas siempre anda murmurando, criticando, odiando, señalando. Nunca está contenta ni en la misma iglesia. Está siempre insatisfecha esa persona y anda fijándose en detalles. Y anda fijándose en los colores. Y anda fijando en las estaturas. Se anda fijando hasta en los zapatos. ¿En qué nos anda fijando? ¿Y quién es el que está perdiendo? Dígame usted. Esta misma persona está perdiendo. Porque viene a la iglesia, no tiene libertad para adorar a Dios. No tiene libertad para glorificar a Dios. Si algo yo aprendí de mis líderes espirituales, de mis pastores, es que me decían, a mí me decían, Fitillo, cuando vengas a la iglesia, métete en la nube, glorifica a Dios y vas a ver cómo Dios te va a usar, vas a ver cómo Dios te va a levantar. Porque se daban cuenta que habían personas que no lo querían a uno. Uno joven y luego no lo querían a uno. Hay personas que no quieren sin hacerle mal a nadie. Tú no necesitas hacerle mal a nadie para que le caiga mal. Aquel que está mal, aquel que está en tinieblas, hasta el mismo Cristo caía mal usted. ¿Qué estás haciendo aquí? Le decían, vete de acá, no te queremos. Sus mismos hermanos en Juan le dijeron, vete tú, aparte, no te vayas con nosotros. Tú tienes mala fama. Tú que si eres valiente, vete a la fiesta, le dijeron, a ver si en verdad te atreves. Pero cuando ellos llegaron, ya Cristo estaba enseñando en el templo. O sea que él se comportó como un humano, pero fue despreciado. Mas sin embargo, él mostró amor. En la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, aquí hay una pregunta en el capítulo 2 de Miqueas. Dice el versículo 6. No profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. Qué tremendo esto, hermano. Cuando Dios habla, el hombre quiere parar. Porque el hombre, la palabra de Dios no la puede resistir. Dígame usted, ¿quién de nosotros puede resistir la palabra verdadera de Dios? La palabra es como un espejo, que cuando uno llega, uno se ve los defectos. Pero muchas veces esos defectos uno los tiene como decoraciones. Mire, la persona puede, aunque alguien dijo, de feos no hay nadie feo. Todos somos hermosos para Dios. Todos somos imagen de Dios, la imagen de Dios. No hay nadie feo. Mas sin embargo, dijo, pero aquel que es más feo, el más feo de los feos, se puede ver en el espejo y dice, qué guapo estoy yo. Todo se ve guapo. Él se ve que es, ¿cómo se dice? Bueno, lo más atractivo. Pero está feo, pero él en el espejo se ve bonito, pero está feo. ¿Verdad? Bueno, los ojos lo ven así. Pero él no se considera feo. Y déjeme decirle que no se puede ver defectos, para nada. Pero si alguien viene y se lo señala, dice, hey, ¿qué me estás diciendo? Yo no tengo ningún defecto. El feo eres tú, no soy yo. Tú tienes los defectos, yo no tengo ningún defecto. Pero Dios aquí está diciendo, hay
que aprender a ver los defectos. Porque al ver los defectos de uno, hermano, es de la única manera que uno se puede ir mejorando. Uno puede darle calidad a nuestra vida reduciendo nuestros errores. Por eso dice Santiago, amados hermanos míos, no erréis. Hay que reducir nuestros errores. La palabra de Dios es como un espejo para nosotros. Mas sin embargo el versículo 7 dice, tú que te dices casa de Jacob, tú que te llamas Israel, tú que te llamas pueblo de Dios. Vea la pregunta que hace. ¿Se ha acortado el espíritu de Jehová? ¿Se ha acortado el espíritu de Jehová? ¿Creen ustedes que en nuestros días el espíritu de Jehová se ha acortado? ¿Creen ustedes que en nuestros días el espíritu de Dios realmente se ha vuelto pasivo? Él está activo siempre. Pero ¿quién es el que no le da lugar al Espíritu Santo? Las mismas iglesias. Hoy es difícil ver iglesias con congregaciones bajo el poder del Espíritu Santo, mi hermano. Hay un conformismo terrible, donde realmente nos estamos comportando como estaba comportando este pueblo, todo religiosamente, pero no había justicia, no había poder de Dios, no había amor de Dios, no había sinceridad, no había espiritualidad. ¿Se ha cortado el espíritu de Jehová? Ahora dice, ¿son estas sus obras? Examinémonos como iglesia y digamos, y preguntémonos, ¿son estas las obras del Espíritu Santo o son las obras de la carne? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? El Espíritu Santo lo que quiere es mejorarnos, ayudarnos. Por lo tanto, cuando hay pecado, el Espíritu Santo no puede trabajar con nosotros. ¿Por qué? Porque hay pecado. Entonces la persona se empieza a alejar de Dios, a enfriar, se le va el deseo de venir a la iglesia, se le da el deseo de venir a adorar al Señor. Y dice acá entonces, ¿son estas sus obras? ¿Son estas las obras del Espíritu Santo? No son las obras del Espíritu Santo. Por eso dice, ¿no hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Quiere decir que el que camina rectamente siempre va a estar bendecido de parte de Dios. Y el versículo 8, hermano, mire con qué sentimiento Dios habla. El que ayer era mi pueblo, vamos a tener en la pantalla el versículo 8, el que ayer era mi pueblo, se ha levantado como enemigo. Qué peligroso es esto, hermano. ¿Usted piensa que no hay iglesias que ahora mismo son enemigas de Dios? Y están gritando aleluya, gloria a Dios, amén, y están cantando y tienen programas, pero son enemigas de Dios. No hay santidad en esas iglesias. No hay amor en esas iglesias. Hay pleito solamente. El enemigo se está aprovechando. Entonces dice, el que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. Esta pandemia, hermano, trajo a luz a muchos que se consideraban pueblo de Dios, pero que ahora son enemigos. Son enemigos. ¿Qué pasó con ellos? No se murieron, porque algunos por ahí se dice que están vivos. Porque alguien los vio. No porque se reporten, sino que porque alguien los vio. Que andaban por ahí en medio de los demás, pero la iglesia no quieren venir. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. Empezaron a asaltar a los demás, lo que estamos hablando al principio. Ahora, en el capítulo 3, nosotros encontramos, hermano, el juicio próximo que viene. Porque hay una cautividad que viene en camino. Dije, oíd ahora, príncipe de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? ¿A quién más le interesa, hermano, saber lo que es justo si no es a la iglesia?
vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel a su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. La ingratitud hecha a los pobres, aquellos que no tienen fuerza. Estos líderes estaban tomando, hermano, a todos estos súbditos y haciéndolos sus víctimas. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, porque habían entonces profetas que decían cosas opuestas a Dios. Venía Miqueas y decía una profecía, venía Isaías, venía Jeremías, y déjeme decirle que los mataban. Pero aquellos que venían diciendo cosas bonitas, los honraban. Aún Jeremías, hermano, menciona a Miqueas, ahí en el capítulo 26. En el capítulo 26, Jeremías habla de Miqueas. Y esto lo tenemos allí a partir del versículo 17. Noten bien que Jeremías menciona a Miqueas a mucho tiempo después. Ya las 10 tribus se habían ido. La profecía de Miqueas con las 10 tribus se había cumplido. Pero acá Jeremías le está hablando ahora a Judá. Y Judá todavía no ha sido llevada por Nabucodonosor. Mas, sin embargo, Jeremías menciona a Miqueas por el trabajo que Miqueas hizo. Dice el versículo 17. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo: Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá. Y habló a todo el pueblo de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbre de bosque. Luego dice: ¿acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Porque querían matar a Jeremías, porque Jeremías estaba hablando lo mismo que Miqueas estaba profetizando, de que se iban a ir al cautiverio. Así que Miqueas es mencionado en el libro de Jeremías. Y nosotros, hermanos, vemos entonces que en el capítulo 4 se habla del futuro, porque a pesar de venir juicio, Dios siempre habla del futuro de Israel, dándole a ellos la noticia de que serán un pueblo de victoria. El reino será un reino universal. Dice acá, el capítulo 4, acontecerá en los posteriores tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más altos que los collados, y correrán a él los pueblos. Montes y collados significan otros reinos, los reinos de las naciones. Y correrán a él. Esto es lo que leímos en Isaías 66. ¿Se acuerda usted que leímos que irán a adorar de mes en mes? Y Ezequiel dice que de cada 6 meses y cada año irán a adorar al Cordero, todas las naciones. Esto lo repite acá, en versículo 2. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová,
y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos en sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Con razón le dijo Cristo a la mujer samaritana que la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque de Sión sale la ley de Jehová, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esta palabra es la que salva. Y luego el versículo 3 habla de ese reino, y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensellarán más para la guerra. Esto habla de la paz que va a haber en el milenio. No habrá guerra en el milenio. Habrá una paz tremenda, tremenda, por 1000 años. Este reino será entonces con una prosperidad espiritual y será universal, y se sentará cada uno debajo de su vid. Yo les he enseñado a ustedes que la vid es la vida nacional de Israel, que la higuera, la vida religiosa. Dice, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Eso estamos viviendo hoy en día. ¿Cuántas imágenes hay, hermano, donde la gente está hincando ante estas imágenes? Cada día aparecen nuevos santos, nuevas imágenes. Y que ahora hay que adorar a no sé quién, San Caralampio, y adorarlo porque hizo tal milagro, y lo hacen un santo y invitan al pueblo a que lo adoren, lo veneren. Ellos dicen, nosotros no adoramos a María, ni a Pedro, ni a Juan. No, nosotros los veneramos, dicen. Pero venerar es lo mismo que adorar. Están confundiendo los términos. Es lo mismo. Dios dice que ante ninguna estatua nos tenemos que inclinar, porque no tienen vida. Hay que inclinarnos ante Jehová, el Dios de los ejércitos. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada, y a la que afligí, hablando de las 10 tribus y aún de Judá, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Esto es lo que viene para el pueblo de Israel, y porque Judá va a ir al cautiverio también, como fueron las 10 tribus. Va a ir a Babilonia, pero Dios de ahí los va a regresar. Dice el versículo 9, ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está en parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Fue cuando Judá regresa a Jerusalén de nuevo. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerpo como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Esto es algo que tiene que ver con la gloria que Israel va a tener durante el milenio. El capítulo 5, pues ya lo leímos y terminamos con el capítulo de la lección, y dice, oíd ahora lo que dice Jehová, oíd ahora. Ahora Dios llama
concientiza realmente lo que a este pueblo le incumbe. Oíd ahora, dice Jehová, levántate y contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos. Y luego dice de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Ahora es con el pueblo, no es con las demás naciones, es con el pueblo. Pueblo mío, oye la pregunta que dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Miren la forma en que Dios pelea contra ellos, concientizándoles, haciendo que respondan. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué mal te he hecho yo? Hoy en día está la misma pregunta a muchos creyentes. ¿Qué mal te ha hecho Jehová? ¿Qué mal te ha hecho Dios para que te alejes de Él? Para que ya no quieras estar con tus hermanos. Para que ya no quieras servir a Dios en tu iglesia. ¿Qué mal te ha hecho Dios? Respóndeme, dice Jehová. Porque yo te hice subir, ahora le recuerda al pasado. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Aquí hay tres. Está la mujer incluida para aquellos que dicen que la mujer no tiene ministerio. Dios incluye a la mujer en el ministerio. Lo incluyó a María, lo pone en la misma línea de Moisés, de Aarón y a María. No solamente habla de Moisés y Aarón, habla de María, aquella que tocaba el pandereto, aquella que glorificaba a Dios, aquella que estaba con sus hermanos, que el pueblo también la respetaba. Hay muchos por ahí odiosos de mujeres que dicen que no, la mujer no tiene que tener ministerio, que la mujer no debe ser pastora. Pero si Dios la llama, ¿acaso son ellos los que llaman? Esta gente tiene que estar loca para hablar de esa manera. En el Nuevo Testamento, Dios levantó mujeres para trabajar con Pablo. Y en el Pentecostés, Dios la llenó de su Espíritu Santo, porque los dones de la iglesia son los dones también dando a los hombres y a las mujeres que componen la iglesia. Por lo tanto, no podemos venir contra esta gran verdad. Y les recuerda cómo Balaam fue enviado por Balac para maldecirlos. Porque dice el versículo 5, pueblo mío, acuérdate ahora que ¿qué aconsejó Balac, rey de Moab? ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor? Desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová. Sittim está a este lado del Jordán, Gilgal del otro lado. Aquí en Sittim fue donde el pueblo fue corrompido por el pueblo de Balac, fornicando con todas las mujeres, pero Dios dice que todavía guardó un remanente, y desde Sittim hasta Gilgal, cruzando el río Jordán, en Gilgal se circuncidaron todos los nacidos en el desierto, los que no estaban circuncidados. Ahí hizo Dios un pacto con ellos. Así que en todo este recorrido, Dios los guardó más que todo de caer en la mentira, en el engaño. Pero dice el versículo 6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Note bien, nada de rituales vale delante de Dios si realmente no hay un verdadero arrepentimiento, una justicia verdadera. Pero dice el versículo 8, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas. Repitamos estas 3 cosas. ¿Hacer qué? Justicia. ¿Y amar qué? Misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas hermosas. Si usted como cristiano quiere estar dentro de esas 3 cosas, tiene que aprender lo que es justicia. Justicia no es solamente de decir yo soy justo. No, es de hacer las cosas debidamente aún dentro de tu iglesia.
Porque, déjame decirte, te hago un ejemplo, porque Dios hace preguntas, hermano. A Adán le dijo, ¿qué has hecho tú? ¿Verdad que sí? ¿Qué has hecho tú? Y además hizo otras preguntas aquí que la misma lección lo pone acá. A Abel le preguntó, ¿dónde está Abel tu hermano? A Caín le preguntó, ¿dónde está Abel tu hermano? Dios hace preguntas. Y la pregunta que le hizo Pedro a Ananías y Zafira, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué? Todo esto cabe en la justicia, hermano. Oí a un predicador decir, si tú perteneces a un club, a un grupo, a un deporte, y dejas que solamente los demás cooperen para que ese grupo sobreviva y supla sus necesidades, y tú no quieres dar nada, la pregunta es, ¿estás haciendo justicia? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está esta persona haciendo justicia? No está haciendo justicia. Lo mismo pasa en una iglesia. Si tú no cooperas con tu iglesia, si tú no cumples con tus votos, y solamente dejas que los demás sean los que den, que los demás sean los que provean, tú no eres justo. No hay justicia en ti. Y Dios dice que te ha enseñado y te ha declarado lo bueno. Y lo que pide Jehová, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Nadie que niegue su cooperación, nadie que niegue su responsabilidad puede decir que está haciendo justicia en una iglesia. No está haciendo justicia, por demás. Por muy bonito que predique, por muy bonito que hable, por muy bonito que haga las cosas, no tiene o no está haciendo justicia dentro de la iglesia. Esto hay que tomarlo muy en serio, hermano. Ahora, ¿por qué muchos ahora no quieren tocar lo que es la economía en la iglesia? Porque piensan muchos y lo critican diciendo, oh no, esto es lo que quiere el dinero. Pero déjenme decirles, hago una pregunta. ¿Creen ustedes que Pedro, cuando les hizo esta pregunta a Ananías y Zafira, lo estaba diciendo por intereses mezquinos? ¿Cuál era el interés de Pedro? ¿Que dieran todo el dinero? No tanto que dieran todo el dinero, sino ¿por qué ellos se dejaron engañar por Satanás? Lo que tenemos que establecer en una iglesia es la justicia. Y hablar de la justicia duele, mi hermano, duele. Porque cuando se habla de esto, se está hablando de que el líder espiritual quiere que la mayoría de los miembros estén haciendo justicia dentro de la iglesia. Que sepa muy bien que cuando se agarran $2,000 para ayudar a una familia, también aquel que está dentro de la iglesia pueda saber y decir, Dios me ha bendecido a mí, estoy dando mis diezmos, estoy dando mis ofrendas, y de ahí están tomando también para ayudar al prójimo. Pero aquel que solamente viene y se quiere alimentar, y quiere participar, pero no quiere dar nada, ¿qué es lo que está sucediendo? Y aún puede darlo, pero no quiere. Simplemente no se humilla ante Jehová su Dios. Simplemente no ama la misericordia y no hace justicia. No es justo. No. ¿Usted cree que una persona en una casa que esté viviendo y todo eso, se le va a pedir que solamente esté durmiendo? No. Es injusto que alguien esté en tu casa y que no te quiera ayudar. ¿O creen ustedes que es justo eso? Entonces lo mismo pasa en una congregación. No es justo que alguien sea miembro de una iglesia y que no traiga sus diezmos. O que allá dice, ¿a ti qué te interesa que el diablo diga que los diezmos no se pagan? Tú estás en una iglesia donde hay un grupo, donde tú eres parte y tu economía también, y mi economía y todos nosotros es parte de esta iglesia. Para bendecir y glorificar el nombre de Dios. En nuestras palabras, no vamos a ser, como dice Proverbios, como la sanguijuela que dice, dame, dame, dame y dame.
Nosotros tenemos que usar dos cosas, dijo alguien. Que el asadón y luego la pala. ¿El asadón para qué es? Adentro. ¿Y la pala? Afuera. ¿Verdad que sí? Qué bonito es cuando la iglesia tiene estos dos instrumentos de campo, ¿verdad que sí? Porque entonces hay un mutuo acuerdo, una mutua ayuda. Pero hoy estamos hablando de justicia. Si tú realmente te quieres presentar justo delante de Dios, tienes que usar justicia en tu iglesia. Porque si no, eres injusto. Y una persona que está en una casa y no coopera, no ayuda, se le llama una persona vividora. ¿A poco no? ¿Cuántos vividores hay en las iglesias ahora? Que hasta demandan que todo esté bien. Esto está bien, esto está bien. Pero vaya y chequee los libros, no dan ni un centavo. Ni un centavo dan. Pasa el año. Y se registra a ver cuánto dieron en todo el año. 0 al final, en el mes de diciembre. Así mire, un 0 bien redondito. Eso, hermano, le duele a Dios, porque Dios es justo. Porque yo estoy seguro que en ese año Dios bendijo a esta persona, le dio de comer, le dio techo, le dio trabajo, le dio energía, le dio salud, le dio un buen cerebro para pensar bien en su trabajo y todavía no agradece a Dios. Entonces, esta gente que estaba aquí en Miqueas, no querían darle nada a Dios, nada. Y dice, ¿con qué vendré y me presentaré ante Dios entonces? Oh, sí, lo que pasa es que no estás haciendo justicia. Lo que pasa es que no estás amando misericordia, ni te estás humillando ante tu Dios. Y la persona que no se humilla ante Dios, hermano, nunca, jamás se va a doblegar ante ninguna regla, ante ningún reglamento de su iglesia. Siempre va a estar en contra en los fundamentos de su propia iglesia. Estas lecciones son prácticas y terminamos esta lección leyendo lo que dice Dios al final a este pueblo. Dice el versículo 14: comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás vino. Eso es lo que le espera a alguien que no le quiere dar a Dios la honra y la gloria, que no quiere ser justo delante de Dios. Justicia es justicia. Y nosotros tenemos que entender todo esto. Misericordia y misericordia. Y ser humildes ante Dios. Eso es lo que a Dios le agrada, mis hermanos. La pregunta es, ¿estamos nosotros siendo justos? ¿Estamos siendo justos delante de Dios? ¿Qué es lo que a mí me está deteniendo para ser justo delante de Dios? ¿Acaso no todo lo mío es de Dios? ¿Acaso no es Dios el que nos alimenta, el que nos fortalece, el que nos ayuda? Todos los días Dios nos bendice. Nosotros seamos justos al estar en una iglesia como esta, glorificando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Póngase de pie, mi estimado hermano, damos gracias a Dios por esta palabra.